Buenos días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Buenos días, amigos, oyentes regulares, participantes de estas reuniones dominicales, donde llegamos con un mensaje de fe, de esperanza en el Creador, palabras de confianza en nuestro Dios, palabras escritas por los 66 libros de la Biblia, registrado por varios autores, y escrito en más de 20 siglos, del cero para atrás, o sea, 4.000 años atrás se comenzó a escribir, aunque parte del Génesis tiene más tiempo aún, era transmisión oral, o los originales no sabemos dónde están, pero creemos que esto es la palabra de Dios. Y gracias por estar aquí. Tenemos muchas evidencias de nuestros días, aún de la ciencia, en cuanto a que los relatos bíblicos, cuando son históricos, las ciencias de la arqueología los están comprobando en nuestros días. Y por supuesto que hay otras partes bíblicas que son poesía, es simplemente arte, pero siempre creemos que el Espíritu Santo estuvo inspirando a los escritores para que nos den la palabra de Dios, en ese caso escrita. Hoy te la estoy dando por video. Y si bien soy un traductor imperfecto de la voluntad de Dios, soy humano. Como pastor de la congregación, me llamo Noli Clasen, para aquellos que no me conocen, que están fuera del ámbito regular de la congregación, lo digo, porque justamente estos medios nos llegan de tantas maneras. Y es la forma que hoy está llegando palabra de Dios. A través de las cámaras, a través del audio. Un siglo atrás llegó a los ciegos a través del braille. Hay Biblia para leer con ese sistema. Dios ha querido comunicarse siempre con el ser humano. Y siempre nos ha planteado que vayamos a Él. Vengan a mí, dice el Señor. Lo escribe vehementemente el profeta Isaías, pero hay otros escritores que también lo encontramos y nos dicen, de parte de Dios Creador, de parte de Jesucristo, Dios Redentor, Perdonador, y de parte del Espíritu Santo que está entre nosotros, vengan a Dios, vengan al Señor. Así que te invito a que oremos. Señor, vamos a ti con nuestra humanidad, con nuestras cargas, con nuestros dolores, con nuestros fracasos. Te pedimos perdón por lo que pude ofenderte. Te pedimos perdón por lo que te ofendemos como comunidad, como humanidad. Te pedimos misericordia en tantas cosas malas que suceden a nuestro alrededor, pero también sabemos que en esa misericordia, tus hijos, no nos falta ningún bien y que podemos estar seguros que nada nos apartará de tu presencia y de tu comprensión. En el nombre de Jesús. Amén. Recordar que hoy domingo 22 de agosto tendremos un encuentro presencial a las 16 en el templo de Ciudad Evita, calle El Venteveo y El Tupé. Estimamos cumplir con todos los protocolos, estimamos estar protegidos en torno a este tiempo de pandemia, de contagio, y seremos prudentes y obedientes en todo lo que sepamos que debemos hacer para cuidar nuestra salud. Pero sea que escuches este mensaje y que puedas ir a la tarde, o sea que simplemente escuches este mensaje y estés lejos, no dejes de comunicarte, de pasarnos los motivos de oración, tus preocupaciones. El Señor escucha y tenemos que darle gracias. Justamente en el encuentro presencial estaremos orando, agradeciendo a Dios por muchas cosas que Él nos ha escuchado. Algunas nos ha dicho que sí, y hay otras que aún estamos esperando. Pero al nombre del Señor sea toda la gloria.
Pero quiero que vayamos a la palabra, vayamos a leer. Y para hoy traigo el profeta Jeremías, capítulo 18, los primeros 6 pasajes, las primeras 6 frases. Recordemos que Jeremías le predica al pueblo de Israel en un tiempo que el pueblo de Dios tenía situaciones de rebeldía, tenía dirigentes tanto políticos como religiosos rebeldes a la obediencia a Dios. Aunque tenían la ley de Moisés, se habían desviado, habían hecho la suya, como decimos, y hasta estaban sufriendo invasión y también estaban siendo llevados cautivos, en caso particular a Babilonia. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestros días también sabemos que hay situaciones de violencia, países con cambios políticos muy notorios que hacen que sea insegura la vida en esos lugares, pero en mi barrio, en tu barrio, también suceden asesinatos robando un celular, un auto. No estamos exentos en cualquier lugar del mundo de las cosas que los seres humanos hacemos mal, por egoísmo, por lo que querramos llamarle, pero los seres humanos somos propensos al mal. Y en ese mal le hacemos mal a nuestro prójimo. Pero veamos lo que nos dice Dios. Profeta Jeremías, capítulo 18. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces fui a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Continúa el pasaje dando mayores detalles en cuanto a esta tarea, noble por cierto desde la antigüedad, que es trabajar el barro, trabajar la arcilla para modelar vasijas, barros, utensilios que en su tiempo eran muy útiles en la cocina y que en el día de hoy todavía siguen existiendo en nuestra casa, bandejas de barro cocido, que son muy útiles para el horno. Pero bueno, esos detalles, simplemente por la nobleza del barro cocido. Un barro especial, por supuesto, y los especialistas saben que debe ser barro limpio, sin impurezas, bien trabajado, modelado, etc. ¿A qué viene esto? Que Dios con algo sencillo nos ilustra lo que quiere de nosotros los seres humanos. Y nos dice el pasaje que somos barro en manos del alfarero. En el caso particular está dirigido al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero desde la resurrección de Cristo y la ascensión, la iglesia también es el nuevo pueblo de Israel, por adopción, por aceptar el sacrificio de Cristo, por aceptar que Dios nos estuvo hablando a lo largo de siglos mediante los profetas, que en este caso que estoy mencionando, el profeta Jeremías, pero que como éramos rebeldes por naturaleza humana, tuvo que venir Dios mismo, como Emmanuel, como Dios con nosotros, como el niño Jesús en el pesebre, a nacer como ser humano, pero en la divinidad de Dios, que lo reconocieron los sabios de ese tiempo, lo reconocieron los astros de ese tiempo, la creación misma, y un grupo de humanos que le siguieron cuando Jesús tenía 30 años. Al margen también los pastores fueron a adorarle, también los magos de Oriente fueron a adorarle cuando niño, pero ya 30 años después hubo en primer lugar 12 apóstoles que le siguieron, y es cierto, uno de esos 12 fue el que le entregó, porque continuó con su humanidad. Pero además de esos
12 apóstoles, hubo otros discípulos, 500 se mencionan en algún lugar, que creyeron que Cristo era el Hijo de Dios, que creyeron que era quien nos libertaba, y que después que Él murió, resucitó y ascendió a los cielos. Siguieron obedientes, recibieron poder y autoridad del Espíritu Santo, constituyeron la iglesia, y la iglesia de Cristo se ha seguido extendiendo a la redondez de la tierra, trayendo paz a los pobladores, a los seres humanos. ¿Y cuál fue el mensaje? Siempre fue este: vengan a mí, como mencioné que lo decía el profeta Isaías, que es próximo a Jeremías en el tiempo, como lo dijo Jesús a Nicodemo, aquel estudioso de la ley, que fue de noche a charlar con él, y esto nos lo registra el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Y cuando este estudioso de las Escrituras, de la ley de Moisés, fue a Jesús a consultarle por algo, Jesús le dijo: tenés que nacer de nuevo. Un poquito distinto a rehacer la vasija, pero dime si no es lo mismo. Nacer de nuevo, dejar de ser lo que éramos antes para modelarnos conforme al plan original de Dios, que nos creó a su imagen y semejanza. Y así como en el mensaje de Jeremías, el mensaje de Jesús que nos dice: tienes que nacer de nuevo. Muchas veces predicamos que hay un momento en que decimos: Señor, necesito tu perdón, necesito que me limpies, necesito que me sanes, necesito que me des vida eterna, y aceptamos ese perdón que Jesús nos consiguió en la cruz al sufrir por mis pecados, por tus pecados, por el pecado de quien le pide perdón. Y decidimos también cambiar de vida, dejar de depender de nosotros mismos para depender de Dios. Es lo que Jesús le planteó a Nicodemo: tenés que nacer de nuevo. Y lo seguimos predicando hoy, si se quiere, en sus palabras. Y es lo que te invito a que nazcas de nuevo. Pero es probable que en la congregación ya la mayoría haya dicho en algún momento de su vida: necesito a Jesús como Salvador. Ya ha dado ese paso de confianza, ya ha creído, ya ha pedido perdón. Pero entonces me viene a mí esta semejanza con la palabra de Jeremías al pueblo de Israel. Hoy la iglesia es el nuevo Israel. Y hoy Dios nos sigue hablando en torno a que no somos perfectos en la iglesia. Es verdad que somos perdonados, somos salvos por la misericordia de Dios y tenemos vida eterna. Pero seguimos siendo vasijas con algunas imperfecciones. Y que algunas veces y en algunas actitudes de nuestra vida tenemos que decirle al Señor: en este aspecto empiezo de nuevo. Hazme nuevo una vez más, porque este aspecto de mi vida no está funcionando bien. Lo estoy manejando yo a mi antojo y veo que estoy fracasando. Enséñame a vivir cada día conforme a tus propósitos, conforme a tus planes, conforme al diseño original de Dios. Porque quiero pertenecer de pleno a tu pueblo. Quiero ser la iglesia, ya el nuevo Israel, que espera la segunda venida de Cristo, sin mancha, sin arruga, en santidad, en pureza, cumpliendo el plan de Dios para este tiempo nuestro aquí en la tierra. De contarle a otros que hay esperanza, que hay vida eterna, cuando le decimos a Jesús: necesito tu perdón, y que también hay corrección de nuestras acciones de vida cuando no son conforme a los planes de Dios. Y entonces nos podemos ir corrigiendo día a día para ser, como nos dijera un apóstol en las Escrituras del Nuevo Testamento, imitadores de Cristo. Seamos imitadores de nuestros líderes religiosos en la fe de hoy, sí, porque así fue el apóstol, pero también seamos imitadores
de Cristo, el perfecto hombre. Los demás seres humanos podemos fracasar. Si quieres imitarme a mí, y tengo fe, pero también tengo fracasos, te lo tengo que confesar. El Señor me ha perdonado y me da nuevas oportunidades, pero aún así necesito que cada día tú, Señor, me perfecciones. Entonces, mejor miremos el espejo de Jesucristo, que es el espejo perfecto. En el nombre de Jesús sea toda la gloria. Nos vemos el próximo domingo. Seguiremos con estos mensajes a las 11 de la mañana, grabados siempre, y también con algunos encuentros presenciales según las oportunidades y el clima que ya es primaveral nos lo permite. Al nombre de Jesús sea toda la gloria.